la aplicación. A usted, don Mauricio, a continuación ofrezco la palabra. Está don Pedro Huichalaf de la Universidad Mayor, te entiendo, ¿no? Don Pedro, tiene que abrir su micrófono. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Yo voy a hacer una pequeña presentación bien cortita dentro de los 10 minutos para que lo tengamos en consideración. Comentar, ahí se está visualizando, me imagino, comentar que efectivamente yo vengo en calidad de docente, además de mi experiencia como ex subsecretario de Telecomunicaciones, que también está muy relacionado, y ahora estoy, pero en este caso vengo como jefe de informática legislativa e investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad. Mencionar que este proyecto tiene una base. Primero tenemos que pensar que en relación a los delitos informáticos parte el año 1993 con la actual ley que Chile tiene en materia de delito informático. Chile fue uno de los primeros pioneros, sin embargo, obviamente tenemos que pensar que en la época en que se dictó esta ley han cambiado mucho las cosas. Después del 2001 se firmó el convenio de Budapest, que es la base sobre la cual se funda este proyecto, pero en el 2017 hubo esta ratificación por parte del Congreso y de cual Chile se comprometió a establecer cierta regulación. Y ahí donde nos encontramos con este proyecto de delito informático que fue anunciado por el presidente en el 2018 y presentado por el presidente. De hecho, el 25 de octubre se presentó, en el Senado se fue aprobado recién en marzo del 2020, y desde marzo del 2020 hasta esta época, por primera vez se está viendo la Cámara de Diputados. Por tanto, estamos en el segundo trámite constitucional. Y probablemente, si hay modificaciones dentro de este periodo, se va a tener que ir a una comisión mixta, como ustedes bien manejan, mejor que yo incluso. ¿Cuáles son estas figuras de la legislación vigente? O sea, hoy día existe una ley, habla de 4 artículos que menciona más bien las figuras penales de sabotaje, espionaje y revelación informática. Esos son como los grandes delitos, digámoslo así, que están sancionados bajo esta ley. Obviamente estamos de acuerdo con que este proyecto amplía este margen. De hecho, tenemos nuevas definiciones, nuevos tipos penales, nuevas mejoras sustantivas del procedimiento, modificación al Código Procesal Penal, porque no solo modifica el Código Penal, sino que también el Código Procesal Penal, y hay otras novedades respecto a responsabilidad de personas jurídicas. Ahora bien, ahora quiero hacer 3 observaciones que nos parecen bastante relevantes en la discusión, que no fueron debidamente abordadas en el Senado y esperamos que la Cámara de Diputados lo tenga en consideración. Una dice relación con lo que se denomina el acceso ilícito, una segunda que es la interceptación ilícita, y en tercer lugar dice relación con modificaciones del Código Procesal Penal. Respecto al acceso ilícito, esto es súper relevante porque según esta figura, tal como está descrito hoy día en el proyecto, las otras figuras penales siempre exigen intencionalidad para ser sancionados. En cambio, en el actual proyecto, el acceso ilícito solo establece un verdadero delito objetivo. Establece que si uno accede ilícitamente o sin autorización, de inmediato, sin haber ninguna gradualidad, es sancionado. Entonces, si uno mira la Convención de Budapest, que es la base de este artículo, en el convenio se habla de que tiene que haber un acceso indebido y además que haya un acceso deliberado e ilegítimo, es decir, le pone esta intencionalidad para ser sancionado. En cambio, acá derechamente llega y se sanciona sin establecer ninguna gradualidad, de tal forma que, por ejemplo, si un padre revisa el celular de su hijo, sin la autorización del hijo respecto al aparato, estaría cometiendo un delito porque sería un acceso ilícito, porque no existe ninguna graduación en ese sentido. En segundo lugar, y esta parte nos parece muy relevante, nuestro Centro de Investigación en Ciberseguridad firmó un acuerdo recientemente con el Ministerio para hacer este tema de ciberseguridad, convenios de colaboración. Sin embargo, lo que sanciona, si no existen excepciones a esta figura del acceso ilícito, se van a sancionar todos los accesos sin autorización, incluyendo los denominados hacker éticos. Es decir, los investigadores que forman parte de la universidad, que generalmente hacen estudios de los sistemas, por la lógica de no contar con autorización para hacer la prueba, pero hacen las notificaciones correspondientes a las personas a los sistemas que están, en este caso, con problemas, sin causar daño y sin, obviamente, tener un enriquecimiento,
van a ser sancionados y obviamente no queremos que Chile sea el primer país del mundo donde todos los hackers éticos y los investigadores seamos catalogados de delincuentes, porque lo que pide la norma es que tiene que haber una autorización previa, pero cuando no hay autorización previa o cuando se estudian sistemas genéricos, digámoslo así, software libre, por ejemplo, y que podría afectar una entidad privada, podríamos ser catalogados de delincuentes porque no establece esta diferenciación. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Que respecto al tema de investigación y desarrollo, tal como en la ley de propiedad intelectual hay excepciones para el tema de propiedad intelectual, para el tema de los hackers, digámoslo así, éticos, es decir, aquellos que lo hacen con una intención de educación, con una intención de estudio, de investigación, sin afectar obviamente los sistemas informáticos, puedan tener esta excepción de tal forma de que no sean sancionados con penalidades que ahí mismo establecen. Respecto al artículo 3, habla también la Convención sobre interceptación deliberada de sistemas, y ahí hay un problema porque habla de interceptaciones de datos de las comunicaciones. Esto es un tema más de redacción, pero se sanciona no tan solo la interceptación, sino que se agrava cuando se usan o se transmiten por frecuencias radioeléctricas. Eso no tiene ningún sentido en la lógica de que el convenio de Budapest dice que cualquier tipo de transmisión, si es interceptada, es sancionada. Pero acá se sanciona, y si se realiza a través o se interviene en frecuencias radioeléctricas, tienen un grado mayor. Por eso digo, no es contrastable con el convenio de Budapest porque establece una figura nueva y que no tiene ninguna justificación técnica. Y finalmente, respecto al artículo 18, aquí tenemos varios alcances porque el artículo 18 crea una nueva figura en el sentido que el Ministerio Público puede solicitar, en este caso, una incorporación, una solicitud de prevención provisoria de datos informáticos, establece también con penalidades menores a las de crimen. Eso es súper relevante porque estamos hablando que aquí lo que hace el Ministerio Público que en la investigación de cualquier tipo de delito puede solicitar una prevención provisoria de datos informáticos, lo que a nosotros nos parece absolutamente exagerado, considerando que además esto puede coincidir o estar en contra de la Constitución y por tanto puede haber un principio de inconstitucionalidad por este acceso amplio, preventivo de información en cualquier tipo de delito. Y cuando nosotros pasamos al tema de la intervención telefónica, que hoy día está autorizado solo cuando hay penas de crimen, lo que hace este proyecto es rebajar esta graduación y en cualquier tipo de delito puede acceder a la información, en este caso de datos, lo que a nosotros nos parece absolutamente preocupante porque en definitiva, obviamente hoy día la intervención telefónica tiene un valor, pero hoy día con la cantidad de transmisión de datos es mucho más relevante ese tipo de intervención. Y finalmente se establecen nuevas obligaciones a las empresas de telecomunicaciones, servicios públicos, que ofrecen servicios públicos de Internet, de establecer, guardar esta información por una cantidad de tiempo, pero esto significa que no se fija estándar de confidencialidad, no hay custodia de datos seguros, no hay normas ni protocolo de conservación, no se definen los costos asociados, no se establece la proporción entre lo que se está tratando de custodiar ante la eventualidad de un estudio de un delito frente a la privacidad de las personas, y nosotros creemos que finalmente este nivel de requisito de almacenar datos, metadatos, registros que el Ministerio Público puede solicitar es excesivo, afecta la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones que garantiza la Constitución, por lo que no es recomendable este tipo de medidas. Eso, estimado presidente, para no alargar esta presentación. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Con la palabra, ¿alguno de los invitados quiere precisar algún tema? Don Pedro, abra su micrófono. Don Raúl, cierre su micrófono. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero hacer algunas aclaraciones y también ir en la línea de lo que dice la diputada Parra y el diputado Raúl Leiva, respecto a que efectivamente se está haciendo mención a un proyecto que no ha sido ingresado. Es decir, el proyecto marco de ciberseguridad no está, el proyecto de infraestructura de ciberseguridad tampoco está, y además quiero responder un poco a lo que dice don Mario Farren, que para la historia, y lo sabemos, él fue el encargado de ciberseguridad hace muy poco en el gobierno y no fue capaz de presentar estos proyectos.
Es decir, él llama en este caso, a los investigadores como personas que tenemos cierto grado de interés, que queremos tener una barrera de entrada a este tema de la excepción de acceso ilícito. Menciona también que en el fondo, poco menos, queremos tener ciertas garantías, cuando en definitiva aquí el tema es de una visión de política pública. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de profesionales y técnicos queremos formar en el país? Y si es que al final Chile va a ser el primer país del mundo en que se va a bloquear a todos los hackers éticos o toda la investigación, porque en definitiva van a necesitar previamente una autorización cuando en el mundo eso no ocurre. Entonces, especificar que nosotros en general estemos aquí, y yo lo digo en calidad de abogado, no da lo mismo si colocan en una ley que todo acceso es ilícito, porque enfrentarse un investigador, un ingeniero, un técnico, frente a un tribunal para tratar de acreditar que lo está haciendo dentro de su oficio, es una barrera, esa sí que es una barrera de entrada. Y solo por el hecho de que la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público tenga mejores herramientas de investigación, poner a todos los chilenos en suspenso respecto a que su privacidad y sus datos personales van a estar almacenados, guardados en cuanto a sus registros, solo por la eventualidad de que se cometa un delito informático y para ahí investigar el tipo de equilibrio que tratamos de, me imagino los parlamentarios van a tratar de visualizar. Y sobre todo también, insisto, con un tema económico, porque imagínense la cantidad de tráfico de datos que se ha generado por la pandemia, imagínense la cantidad de información que se genera día a día, año a año se duplica la cantidad de información, y pedirle a las empresas de telecomunicaciones, con la cual yo no tengo ninguna relación, solo lo digo por tema práctico, de que almacenen información de todos los chilenos, de todos los registros, de todas las conexiones y de todos los sistemas. ¿Qué es lo que va a hacer? Dos cosas, un tema de almacenamiento de información enorme, costoso, difícil, y esos concentradores de información van a ser el objetivo de los verdaderos hackers que van a querer acceder a esa información. ¿Por qué? Porque en esta ley no establece ningún procedimiento, ninguna reglamentación, ninguna forma en que los intermediarios van a guardar esa información, ni confidencialidad ni nada. Entonces, es un tema práctico también. Eso, señor presidente, muchas gracias.